Esa es la principal lesión. Ahora, la hepática, va a haber alguna falla en el hígado. Esa falla en el hígado lo que hace es que haya mucha pigmentación aquí en el hígado, pero sí se realiza la lisis. Entonces esta agarra y se va a ir acá, el urobilinógeno se va a ir aquí a riñón, y como es chiquitito, sí se puede filtrar, porque sí se puede realizar, sí se puede subir al ácido glucurínico. Entonces está en riñón, sí se puede filtrar. Y si se puede filtrar, ¿qué va a hacer? Mucho pigmento, ¿en dónde? En la orina. En la orina. Exceso de hiperpigmentación en la orina va a ser la hepática. Y la poshepática es que estuvo en el hígado, se realizó la lisis, se unió al ácido glucurínico, pero va a ver qué va a llegar acá. Quiere pasar aquí al intestino, pero no lo dejan. ¿Por qué? Porque hay alguna obstrucción, puede ser parásitos, neoplasias, trombos, cualquier cosa. Pero quiere aquí venirse aquí al intestino y no puede. Y si no puede, ¿qué va a pasar? Aquí en el intestino nunca va a llegar el pigmento. Y si no llega el pigmento, ¿qué va a haber? Exceso de grasa en las heces. Heces pálidas. Heces pálidas y exceso de grasa en las heces. Eso se conoce como esteatorrea y las heces fecales sin pigmento. ¿Se entiende? Sí. Sí. Eso sí o sí le entra a su examen. Si tienen dudas, pregúntenme de una vez. ¿Quedó claro? Sí. Buenísimo. Ahora, les hago una pregunta. Yo quedé, por ejemplo, ahorita ya son las 10 de la mañana, ya vamos 2 horas. ¿Quieren que lo de pigmentaciones, esas son las más importantes? Ictericia, a ver, no. Siderosis, no, silicosis, no. Lo mismo tampoco, calicosis. Cuando hablamos de necrosis, ¿qué era necrosis? ¿Se acuerdan qué significa necrosis? Muerte de un tejido. Muerte celular, no necesariamente del tejido, pero cuando ya hablas de muerte celular ya es necrosis. Pero sí, entonces van a haber diferentes tipos de necrosis, 4 tipos para ser exactos. La fisiológica, la local, la apoptosis y la general. Cuando yo hablo de la fisiológica significa que es algo normal. Entonces, básicamente lo que pasa es que la célula llega a la edad que necesita, o sea que es normal, muere, pero es reemplazada por una igual. ¿Me entienden? Es reemplazada por regeneración. Cuando yo hablo de la local o de la necrosis, es cuando hay algún agente injuriante el tejido reacciona y produce la muerte celular. Aquí la apoptosis se la conoce también como suicidio celular. Es una muerte programada. Puede ser por un grupo de células como también puede ser de una sola célula. Puede suceder tanto de manera fisiológica o de manera patológica. Lo que pasa es cuando hay mucha cantidad o por alguna falla o por alguna alteración se produce mucha cantidad de células, el organismo dice, no, pucha, tengo muchas, necesito disminuir. Entonces es una muerte programada. De células. Puede ser de una o de un grupo de células. Entonces puede ser fisiológica
o puede ser patológica. Fisiológica es cuando el cuerpo dice necesito disminuir la cantidad de células que tengo, entonces automáticamente las mata. Y puede ser patológica cuando nosotros hablamos de algún proceso inmunológico que está bajo, o cuando un animal está con cáncer y se utiliza cualquier sustancia química, empieza a matar de golpe. Entonces mata a muchas de un solo arranque, digamos, ¿no? Y la general es cuando hay el cese de funciones, cuando el animal muere del todo. Esos serían los 4 tipos de necrosis. Ahora, van a haber diferentes mecanismos por los cuales va a haber la muerte celular. Estos son los tipos de muerte. Ahora, si yo hablo de las razones por las cuales se va a ocasionar ese daño, hipoxia es una de ellas. ¿Qué significa hipo? Disminución. Y oxia, oxígeno. Entonces, la mayoría de las veces, todos estos tejidos mueren porque no se les distribuye la cantidad de oxígeno que necesitan. Por eso se da una isquemia, y aún así, cuando hay una isquemia, automáticamente disminuye el oxígeno. ¿Por qué? Porque la sangre transporta oxígeno. Entonces, la mayoría de las veces cuando las células mueren es por una hipoxia, por una disminución de oxígeno. Ahora, cuando yo hablo de necrosis, la necrosis tiene 3 componentes. Va a haber la muerte, puede ser local, va a producir sustancia. Si yo hablo de una bacteria, puedo referirme a algún tóxico que produzca la bacteria, y por ende va a suceder una reacción. Va a haber una reacción tisular. Estos son los 3 componentes de una necrosis. Primero tiene que haber una muerte, después va a producirse alguna sustancia, puede ser toxina, puede ser la misma célula muerta, y cuando el organismo dice, tengo alguna sustancia que no es normal que esté acá, va a reaccionar. A esa reacción se la conoce como inflamación, pero después ya vamos a hablar de ese tipo de ese mecanismo. ¿Por qué puede haber una muerte celular? Si yo hablo de etiologías, acá solo las vamos a nombrar porque eso no es muy importante. Puede haber por tóxico, por falta de oxígeno, por lesiones mecánicas. ¿Qué significa lesiones mecánicas? Traumatismo. ¿Qué traumatismos hay? Laceración, contusión, abrasión, entre otros, etc. Esas son las lesiones mecánicas. Y por cambios térmicos. ¿Qué son los cambios térmicos? O mucho frío o mucho calor. Más calor o más frío. Cualquiera de los dos. Esas son. Cuando yo hablo de macroscopía, las lesiones cuando hay una necrosis, un tejido, ¿cómo se ve un tejido normalmente cuando está sano? Rosado, se ve irrigado, se ve rojito, una buena consistencia. En cambio, cuando yo hablo de un tejido muerto, ya no va a haber circulación, por ende se hace pálido o se hace grisáceo. Es decir, que pierde el color porque ya no hay sangre. Y tiene un aspecto de cocido. ¿Cuál es el aspecto de cocido? Que yo lo voy a palpar, y al palpar ya no va a ser friable como es un órgano sano, sino que va a estar duro porque ya no hay irrigación. Todo lo que estaba dentro se queda como que congelado. Eso es macroscopía. Y va a depender mucho, ojo con esto, se conoce de diferentes términos: pignosis, cariosquisis, cariorrexis y cariolisis. Esos son
conceptos que les pueden entrar para su crucigrama. Pignosis, cariosquisis, cariolisis y cariorexis. Cuando yo digo cario, significa núcleo. Estas tres tienen cario, significa núcleo. Esto les va a ayudar a recordar. Y ahora, cuando yo digo esto, quisis, ¿qué significa? Hay una hendidura, como que hay una rajadura. Y si digo quisis y cario, es rajadura del núcleo. Cuando digo rexis, ¿se acuerdan qué significaba rexis y lisis? Lisis es destrucción, ¿no es cierto? Como que se empieza a dividir. A esto se llama destrucción del núcleo. Es una destrucción del núcleo. O lisis del núcleo. Y rexis es cuando este núcleo se pudo dañar, se pudo partir. A esto se conoce como fragmentación. Fragmentación nuclear. Y la pignosis es cuando esta se empieza a formar en una como que masa homogénea. Se ve el color azulado. Color puede ser o azulado, esto es basofílico, y también puede ser color rojo, como rosado mejor, y esto puede llamarse hematoxilina. Color rosado, hematoxilina, y color azulado, basofílico. Básicamente hay un encogimiento de esa célula y la materia nuclear se convierte homogénea. Es como que ya no se distingue cuál es el núcleo y cuál es el citoplasma. Se condensa todo, se hace una misma masa. Esa es pignosis. Carioquisis cuando se raja el núcleo, cariolisis cuando se destruye el núcleo, ahí la lisis, y la cariorexis cuando se fragmenta. ¿Se entiende? Sí. Ahora, hay tres tipos de tres tipos de necrosis. La coagulativa, licuefactiva y la gaseosa. Esas tres tienen diferentes características. La coagulativa, licuefactiva y la gaseosa. En todas va a haber muerte celular, pero hay algunas de estas que tienen diferentes características. Por ejemplo, si yo hablo de la coagulativa, la estructura del órgano está todavía. Yo lo veo eso en microscopio y digo, bueno, sí, es corazón. Pero el detalle celular ya no está. ¿Qué significa? Que si yo lo veo con 4X en histología, digo, sí es un corazón. Pero si yo le hago un aumento, o sea, lo veo con 40, digo, pucha, ya no sé qué órgano es. ¿Me entienden? Porque las células se empiezan a morir y se hace todo homogéneo. Entonces yo ya no sé qué célula es. Esa es la coagulativa. Este es el más común. Entonces yo puedo decir acá que es el más común. Y esto de acá, como dice coagulativa, va
va a haber una mayor, o sea, las proteínas se van a empezar a coagular. Y esto es lo que vieron ustedes, por ejemplo, en infarto. El músculo se ve todo homogéneo, es como que no se ve el detalle celular, pero sí pueden identificar qué tipo de órgano es. Esto se puede confundir o se lo puede observar en una enfermedad que se llama enfermedad de músculo blanco, que se da más que todo en bovinos y básicamente lo que hace es hacer más rígido a todo el órgano. Se da más que todo en extremidades y en bovinos, pero bueno. Esa es la coagulativa, se caracteriza porque la estructura del órgano sigue estando, pero el detalle celular ya no se lo puede observar y es la más común de todas las necrosis. Si yo hablo de la gaseificación y de la licuefacción, bueno, empecemos con la licuefactiva. En esta, todo el parénquima o toda la arquitectura. Toda la arquitectura del órgano se hace homogénea. Se hace una masa homogénea. Es como que yo digo, bueno, veo esto y es como que todo es líquido, todo es liso y se pierde la estructura. Entonces yo digo, estructura no hay. Estructura no hay. Y si digo, detalle celular, espérenme un ratito, chicos. Detalle celular tampoco está. Entonces se pierde todo. Y la gaseosa, en esta la estructura tampoco está y el detalle tampoco está. Básicamente, si yo hablo de la gaseosa y si yo hablo en aspecto macroscópico, se ve como si fuese un queso. Está totalmente seco. Y en microscopía se pierde la estructura y se pierde el detalle celular. Esta más que todo se da cuando, empiezan a aparecer lo que son las células gigantes, que fue lo que les... aparición de células gigantes, que es la unión de macrófagos. Y esta se da más que todo cuando las lesiones son crónicas. Aparición de células gigantes. Esos son los tipos de necrosis. Cuando yo hablo de ahora, eso es necrosis, eso es lo más importante de necrosis. La licuefactiva, cuando ustedes hablan de la licuefactiva, si queremos hablar de lo normal, acuérdense es como si fuese pus, es líquido, es la muerte celular pero líquido, es como que la exudación, digamos, pero todas esas células van a estar muertas. La gaseosa tiene aspecto macroscópico de un queso y la coagulativa aspecto cocido. ¿Se entiende? A ver, acá le vamos a poner cocido, acá le vamos a poner pus y acá le vamos a poner aspecto de queso. Estas son las macroscopías, ¿no? Macroscopías. Eso es cuando hablamos de necrosis. Disculpe, auxiliar. Dime. Una pregunta. La doctora no le gusta que digamos pus. Les dijo que no quería que ¿De qué diga otra pus. manera lo podemos decir? Sí, porque Bueno, ella dice que es masa pus. líquida. Es una masa líquida, entonces Ya. pónganle, como lo puse acá, masa homogénea líquida. Entonces borremos lo de... Gracias. Ya. Entonces, esos son los aspectos macroscópicos de esos tres. Y si hablamos entonces de diferentes etiologías, como ya les dije, puede ser tanto por tóxicos, falta de oxígeno, lesiones mecánicas o cambios térmicos. Estos de acá van a depender mucho, o sea, los tipos de necrosis van a depender mucho del agente etiológico. Las gaseosas más que todos están para lesiones crónicas. Las licuefactivas más que todo cuando son lesiones como que agudas, y las coagulativas son las más comunes, se dan en cualquier tipo de
en cualquier tipo de, de necrosis. Eso es necrosis, eso es lo más importante. Cuando ahora hablamos de inflamación, en esto igual tienen que tomar mucha atención, de acá salen muchas preguntas. Cuando hablo de inflamación,